En un hangar de Suecia duerme una máquina que casi nadie ha visto y esconde un secreto que la industria aérea preferiría callar. Parece un avión normal, pero lo que carga en su cola pesa más de 4 toneladas y estuvo a punto de arruinarlo todo. La llaman híbrida, aunque esa palabra oculta un límite peligroso, un punto exacto donde la energía limpia se acaba y empieza el verdadero riesgo. Hay un vacío inquietante en su cabina. Faltan piezas que ningún piloto entendería y una pantalla amarilla que puede significar el desastre. Quédate, porque cuando este gigante silencioso despegue, romperá un récord histórico, y tú lo habrás visto nacer antes que casi nadie en el mundo. En un hangar silencioso, cerca de Gotemburgo, descansa una máquina que pronto podría cambiar para siempre la historia de la aviación. No es un render ni una maqueta digital. Es un avión real, con estructura completa, que puedes tocar con tus propias manos. Suecia se prepara para elevarlo al cielo por primera vez, y tú estás a punto de descubrir por qué esto importa tanto. La empresa se llama Heart Aerospace, y a este demostrador lo bautizaron como Heart X1, casi idéntico al futuro avión comercial. Su tamaño está prácticamente a escala de lo que será el modelo definitivo, el ES-30, un avión regional para 30 pasajeros. Y hoy tienes acceso a algo raro, ver de cerca un proyecto que la mayoría solo conoce por ilustraciones y promesas. Pero antes de emocionarte, hay una pregunta clave que debes resolver. ¿Qué esconde realmente esta ave metálica y por qué la llaman híbrida? Mira las alas con atención. Los dos motores interiores son puramente eléctricos, mientras que los dos exteriores funcionan con combustible de aviación convencional. Son dos sistemas completamente paralelos e independientes entre sí. La electricidad por un lado, el combustible por otro, sin depender uno del otro. Esa separación no es un capricho de ingeniería, es una red de seguridad, un margen que te permite volar tranquilo aunque un sistema falle. La parte eléctrica se alimenta de baterías de 800 voltios, montadas en la parte trasera de la cabina, un corazón de alto voltaje. Y aquí surge la duda inevitable. Si ya tienes electricidad silenciosa y limpia, ¿para qué diablos necesitas todavía cargar combustible a bordo? La respuesta se esconde en el problema más doloroso de todo vuelo eléctrico, la distancia. Y ese es exactamente su límite más delicado. El plan es volar 200 kilómetros usando solo los motores eléctricos. Ni un metro más con energía puramente limpia, al menos por ahora. ¿Y qué pasa cuando alcanzas ese límite y aún necesitas seguir? Ahí entra el combustible, tu billete para extender el alcance o desviarte. Si llegas a los 200 kilómetros y el destino se complica, el sistema de combustible te permite estirar el viaje sin quedarte sin energía. Imagina 3 formas distintas de volar este avión. La primera es totalmente eléctrica, ideal para trayectos muy cortos entre pequeños aeropuertos regionales. El despegue se hace en modo totalmente eléctrico, buscando el máximo silencio posible durante ese momento tan ruidoso en cualquier avión tradicional. En vuelo puedes combinar ambas energías, mantener los motores exteriores casi al ralentí o encenderlos del todo si necesitas más potencia rápido. El aterrizaje también puede ser eléctrico, pero con un respaldo inteligente. Los motores de combustible quedan en espera por si necesitas potencia extra. Ese respaldo es vital en una maniobra crítica, cuando debes abortar el aterrizaje y volver a subir de golpe para intentarlo otra vez. Pero toda esta danza de energías plantea otra pregunta fascinante. ¿Quién controla ese cambio constante entre eléctrico y combustible dentro de la cabina? Y aquí empieza lo más inesperado de todo el proyecto, la reinvención completa de la cabina del piloto, casi desde cero absoluto. Al entrar en el cockpit, encuentras un sistema Garmin conocido, con configuración en T para piloto y copiloto, y pantallas para todos los controles. Es una interfaz familiar para cualquier piloto, pero con un detalle importante. Por ahora, no está conectada al sistema real del avión. Funciona como una demostración. Un circuito cerrado que muestra la idea. Al volar de verdad, deberán integrarla con todos los demás sistemas. Y planean mucho más. Visión sintética que dibuja el terreno. Cámaras infrarrojas para aterrizar incluso cuando la visibilidad es prácticamente nula afuera.
También quieren ofrecer una pantalla de vidrio frente a la cabeza del piloto, aproximaciones pronunciadas y sistemas para operar con mal tiempo. ¿Por qué tanta obsesión con la baja visibilidad? Porque en vuelos eléctricos cortos necesitas asegurar el aterrizaje sí o sí, sin depender del clima. Si el mal tiempo te obligara a cancelar vuelos, la fiabilidad caería y ninguna aerolínea querría un avión que se queda en tierra. Es un avión de mandos por cable, con una palanca lateral tipo Airbus, aunque los ingenieros aclaran que no será la versión definitiva. La verdadera novedad está en la información. ¿Cómo le muestras al piloto el estado del sistema eléctrico y cuánta energía le queda? En un avión normal, el piloto vigila los parámetros del motor. Aquí debe entender algo nuevo, la salud completa de un sistema híbrido. Por eso deberán crear páginas especiales que expliquen, de un vistazo, qué ocurre en el alto voltaje y en toda la propulsión eléctrica. Mira esta pantalla. Marca un 50% de carga y te dice cuánta energía total te queda para completar tu vuelo. Mientras estás en verde, todo va bien. Pero si aparece el amarillo, debes actuar ya, o corres el riesgo de quedarte corto. Y falta algo enorme, un vacío que salta a la vista. No hay palancas de potencia. Simplemente no están todavía en su lugar. Hoy usarían una palanca con 4 mandos, uno por motor. Pero surge una duda que lo cambia todo. ¿Cuántas palancas necesitas realmente? ¿Una por motor? ¿2, izquierda y derecha? ¿O tal vez una sola que controle toda la energía del avión con un único movimiento? Imagina pedir solo más potencia o menos potencia, y que el cerebro del avión decida por sí mismo si quema combustible o gasta electricidad. Con propulsión eléctrica puedes volver a la mesa de dibujo. Ya no estás atado a esa vieja palanca que va de 0 a 100. Podrías diseñar algo más inteligente y más fácil de entender. Algo que ayude al piloto en lugar de complicarle cada decisión en vuelo. Pero para que el piloto tenga algo que controlar, el avión necesita energía. Y eso significa baterías. Ahí empezaron los verdaderos dolores de cabeza. Estamos hablando de más de 4 toneladas de baterías. La gran pregunta era simple pero brutal. ¿Dónde colocas semejante peso dentro del avión? Al principio querían ponerlas sobre el tren de aterrizaje, en la base. Perfecto para el centro de gravedad, pero una pesadilla para certificar. Así que tuvieron que moverlas hacia la cola, justo delante del compartimento de carga, y alargar el fuselaje para que todo encajara. Lo interesante es que no eliminan asientos, solo estiran un poco el avión, reorganizando el espacio entre carga y baterías con cuidado quirúrgico. Verás bloques de baterías de al menos 1,5 metros o 2 metros de largo, distribuidos con precisión a lo largo del fuselaje trasero. La potencia viaja desde las baterías hasta el ala, al cajón central, y desde allí se reparte hacia los motores y hacia la carga. El diseño cambia pieza por pieza. Construyen, prueban, corrigen y vuelven a construir. El avión final no será idéntico a este, pero se parecerá mucho. Y aquí aparece otro detalle clave: alas más grandes. Un avión pesado necesita más sustentación, y eso obliga a ensanchar cada ala considerablemente. Supongamos que ya resolviste dónde poner las baterías. Ahora llega el desafío monstruoso. ¿Cómo recargas a este gigante en apenas 30 minutos? La respuesta es un sistema de carga de megavatios llamado MCS, capaz de entregar hasta 3,75 megavatios de potencia bruta. Para su sistema usarán alrededor de 2,5 megavatios, suficiente para cumplir ese ajustado tiempo de 30 minutos de rotación entre vuelos. El proceso es sorprendentemente simple. En la cabina accionas 3 interruptores que autorizan la batería y la carga, manteniendo siempre al piloto en control. Luego tomas el enchufe, lo conectas a la entrada de carga y listo. Así de directo, sin rituales complicados ni maniobras interminables de conexión. Y por seguridad, hay un botón rojo de emergencia, con otro gemelo en la cabina. Si algo falla, lo presionas y todo se apaga. Pero no todo tiene que ser carga ultra rápida. También llevará un conector CCS, el mismo tipo que ya usan los coches eléctricos en Europa. ¿Por qué 2 sistemas? Porque si tu aeropuerto solo tiene 3 vuelos al día, no necesitas la carga más veloz ni la más costosa. En ese caso, conectas el cargador CCS, le das 3 o 4 horas, incluso toda la noche, y el avión amanece listo para volar.
La carga lenta es más barata, y si haces saltos muy cortos, jamás vacías del todo la batería, así que ahorras dinero real. Pero toda esta tecnología no vale nada si nadie compra el avión. Y surge la duda, ¿quién quiere un regional de 30 plazas hoy? Durante años, las aerolíneas abandonaron esas rutas cortas. Los aviones existentes eran demasiado caros de operar, así que huyeron hacia máquinas más grandes. Al buscar menores costos, dejaron morir servicios desde pequeños aeropuertos regionales, y muchas comunidades quedaron desconectadas del mapa aéreo durante bastante tiempo. El ES-30 no nace solo para reemplazar viejos aviones regionales. Nace para reabrir rutas cerradas, mercados olvidados que nadie más podía volver a servir. Las aerolíneas viven bajo una presión doble. Deben ser rentables y, al mismo tiempo, cargan con el enorme peso de reducir sus emisiones. Por eso los ingenieros crearon un consejo asesor con aerolíneas reales que les dicen exactamente qué características necesita el avión para tener demanda garantizada. ¿Y qué piden ante todo? Dos cosas: economía y emisiones. Bajos costos operativos por un lado, descarbonización profunda por el otro, sin renunciar a ninguna. Pero hay una trampa importante. Este avión solo es realmente cero emisiones si lo cargas con electricidad verde, generada de forma limpia y renovable. Necesitas todo un ecosistema: gobiernos invirtiendo en energía limpia, aeropuertos construyendo estaciones de carga y regiones progresistas dispuestas a apostar por lo nuevo. En esas regiones faro, donde aerolínea, gobierno y aeropuerto trabajan juntos, veremos las primeras entregas. Con el tiempo, esto se expandirá por todo el mundo. Pero detrás de las cifras y las rutas hay algo más humano. Un detalle en el que los ingenieros pensaron casi por casualidad. Un diseño desde cero te permite repensar cosas que damos por sentadas. Y ahí apareció una oportunidad que casi nadie se atreve a tocar. Se reunieron con un grupo que defiende a las personas con movilidad reducida y escucharon una verdad incómoda sobre volar con una discapacidad. Para muchas de esas personas, subir a un avión hoy es una experiencia agotadora, porque nada está pensado realmente para sus necesidades reales. Las soluciones actuales para quien usa silla de ruedas suelen ser improvisadas, lejos de lo ideal, parches sobre un problema que nunca se resolvió bien. Por eso invitaron a ese grupo a trabajar con sus ingenieros, para diseñar la comodidad desde el principio, en lugar de remendar huecos después. No se trata de tapar un agujero, sino de preguntarse desde el primer boceto cómo hacer el vuelo mejor para quien más lo necesita. Y mientras tanto siguen afinando la máquina, alas más amplias, un segundo demostrador en camino y un primer vuelo que ya se acerca peligrosamente. Ese segundo demostrador se parecerá aún más al avión final, incorporando todo lo aprendido en las simulaciones y pruebas que hacen sobre este primero. Poder ver un avión en este punto del proceso es rarísimo. Casi nunca tienes la oportunidad de mirar la tecnología naciendo ante tus ojos. Y cuando por fin despegue, ocurrirá algo histórico, un récord que quedará grabado para siempre en los libros de la aviación mundial. En el momento en que se eleve, será el vehículo eléctrico más grande que haya volado jamás sobre la faz de la Tierra. Piensa en lo que eso significa, un paso enorme hacia un futuro de grandes aviones impulsados por energía sostenible, sea baterías, hidrógeno o combustibles limpios. Marcará un nuevo récord, un símbolo de que lo eléctrico también puede conquistar el cielo y de que el mañana verde ya está despegando. Por dentro, la cabina te sorprende. Tiene una configuración de un asiento a un lado y dos al otro, sorprendentemente espaciosa y cómoda. Se siente incluso más amplia que otros aviones de ese estilo, con espacio suficiente para ponerte de pie sin que tu cabeza roce el techo. No puedes juzgar la experiencia final desde un demostrador, claro, pero ya intuyes que volar en este avión será distinto a todo lo conocido. Así que aunque a veces el progreso parezca lento, aquí tienes la prueba viva de que avanza, silencioso pero firme, paso a paso. Son empresas como esta las que empujan ese cambio, convirtiendo una promesa lejana en una estructura real que ya descansa dentro de un hangar sueco. Volvemos a la imagen del principio. Un hangar tranquilo, un avión vivo esperando su turno, y el comienzo silencioso de una nueva era verde.
Pronto oirás motores eléctricos rugir donde antes solo había humo y ruido, y sabrás que presenciaste el primer capítulo de esa historia enorme. Y tú acabas de verlo nacer, antes que casi nadie en el mundo. Recuérdalo, aquí empezó el vuelo que cambiará el cielo para siempre.